Muy bien, como les estaba mencionando, hoy continuamos nuestra serie de mensajes llamado Jesús, ¿para qué? Y el propósito de esta campaña y de esta serie es hacernos un poco la pregunta, ¿cuál es el propósito de nuestra fe? ¿Para qué la mantenemos? Y habíamos hablado el domingo pasado que si nos preguntaran por qué sos cristiano podemos dar varias respuestas. Porque puede ser porque a mí me enseñaron así, porque me gusta alguna enseñanza de Jesús y muchas otras respuestas. Pero responder a la pregunta, ¿para qué crees en Jesús? Es decir, ¿para qué mantenés tu fe en Él? Eso nos lleva a poder reflexionar en el propósito de nuestra fe. ¿Y cómo vamos a entender el propósito de nuestra fe? Conociendo para qué vino Jesús. Y a partir de hoy vamos a estar viendo algunas declaraciones de Jesús que encontramos en los evangelios, en donde Él mismo explicó el motivo, el propósito de su venida. Y hoy vamos a ver el primer para qué, o la primera declaración de Jesús. En Lucas capítulo 19, versículo 10, leemos que Jesús dijo lo siguiente acerca de su venida. Estas declaraciones no necesariamente están en un orden cronológico en los evangelios, sino más bien en medio de nuestra campaña vamos a ir en este orden. Jesús dijo en el evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 10 de sí mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Somos un país que tiene inundaciones, tormentas eléctricas fuertes. Obviamente tenemos el problema del dengue recurrentemente. Pero de modo general podemos decir que en cuanto a catástrofes naturales, nuestro país es bastante seguro, ¿verdad? No tenemos mucho de esas cosas que ocurren en otros países, como terremotos, por ejemplo. Máximo nos han llegado algunos temblores, hay inundaciones, pero nada grave que quizá nosotros vemos en otros países. Les confieso que justo iba a usar un chiste que no va bien hoy, ¿verdad? Porque iba a decir, tenemos un ciclón también, pero después los resultados últimos, mejor más no menciono eso. Solo podemos imaginarnos esa desesperación de alguien que está atrapado en un edificio que está a punto de derrumbarse por un terremoto. ¿Qué situación más desesperante? Según los expertos, 5 a 7 días es el tiempo de expectativa de éxito después de un terremoto. 5 a 7 días es el tiempo en donde los rescatistas tienen que actuar, porque después de ese tiempo es difícil ya tener éxito. Aquellos que lograron ser rescatados con vida después de este tiempo es porque una de dos cosas, tenían una fortaleza muy grande por un lado y por otro lado alguien siguió buscando. Pero según aquellos que se dedican a esto de rescatar en medio de un contexto donde hay terremotos, 5 a 7 días es el tiempo crucial, crítico, en donde tienen que seguir buscando. El año pasado tuvimos noticias de terremotos muy grandes en México, varias muertes, grandes destrozos. Y surgió una historia de un hombre que fue atrapado después del terremoto en un edificio junto con otras 4 personas. Y él se quedó atrapado, la pierna no la podía mover, pero el resto del cuerpo podía moverse y ellos se hablaban dentro ahí. Y ellos estuvieron 17 horas hasta que los rescataron finalmente. Pues la historia fue muy interesante porque este hombre tenía su celular en su mano y logró sacarse una foto, una selfie, él ahí en medio del edificio. Y eso fue noticia al día siguiente cuando finalmente logró ser rescatado. Hay otras historias un poco más trágicas. En el 2005, una mujer de 40 años de la región de Cachemira, que es parte o es una región dominada por Pakistán. Después de un terremoto, esta mujer fue sepultada debajo de los escombros de su casa, una casa muy precaria,
¿Y saben cuánto tiempo después la encontraron? 63 días después, casi un récord. 63 días sepultada. Y la encontraron, pensaron que estaba muerta, pero finalmente ya estaba viva. Y según aquellos que analizaron el caso, ella logró sobrevivir porque estaba en la cocina cuando el terremoto ocurrió. Y entonces ellos calculan que de alguna u otra manera pudo alcanzar algunos de los alimentos que tenía cerca y agua que tenía cerca. Y unos parientes lo encontraron después de este tiempo y todos ya pensaron que ella se había ido a otro lugar o que había muerto. 63 días después encontrada. Esta imagen de derrumbe, de estar atrapados bajo escombros y de alguien buscando rescatar, nos ayuda a entender esta declaración de Jesús con respecto a su venida. Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. La primera respuesta a la pregunta ¿para qué vino Jesús? Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y tener una fe con propósito es entender esto. ¿Para qué creer en Jesús? Significa que nosotros entendemos que somos buscados, llamados y que Jesús vino a salvarnos. Y si hemos de creer en Jesús es para ser salvos. Vamos a leer todo el contexto de esta declaración en Lucas capítulo 19 y después ver 3 aspectos de la venida de Jesús que nos ayudarán también a entender cuál debe ser el propósito de nuestra fe en Él. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Es un texto muy conocido, dice así la palabra del Señor, una historia muy conocida. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo primero que vamos a ver de este pasaje, nuestro primer punto es el siguiente: Jesús vino a lo que estaba perdido. Comenzamos con la última parte de la declaración. En esta época, en la época del GPS, tal vez uno diga, bueno, no es tan fácil perderse hoy en día, aunque de vez en cuando uno encuentra por ahí a alguien por la calle que pregunta, ¿sabes dónde está tal cosa? Y tal vez no tenga la forma de enviar o recibir una ubicación. Estar perdido debe tener o tiene normalmente los siguientes elementos: alguien que tenía un destino en mente y que no llegó a ese destino, y que finalmente está en un estado de confusión y hasta desesperación, porque él tenía un destino, pero no está llegando a ese destino. El pueblo de Israel siempre tuvo una imagen especial que describía su relación con Dios, la del pastor con sus ovejas. Y todos conocemos quizás el salmo, el maravilloso y hermoso Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Confortará mi alma. Esta imagen describe principalmente la relación de dependencia que el pueblo entendía que tenía de su Dios. El pastor provee, el pastor guía hacia los pastos, el pastor protege. Y Jesús decía: yo vine a lo que estaba perdido, a esas ovejas perdidas que necesitaban ser encontradas. Jesús dice: yo vine a aquellos que tenían una meta, un destino. Nuestra meta, nuestro destino como seres humanos es tener comunión con Dios. Para eso fuimos creados. Jesús decía con esta declaración: yo vine a aquellos que no llegaron a esa meta, a ese destino, y que están desesperados hoy.
Es extraño lo que sucede cuando estamos perdidos. Yo lo describo casi como un proceso, ¿verdad? Algo que va en aumento. No sé si a algunos, creo yo que a más de uno le habrá pasado haber tomado mal el colectivo y después darse cuenta que tomó mal el colectivo. Tenía que tomar el rojo y tomaste el amarillo o el azul, lo que sea. Era el 1, vos tomaste el 18-2 o algo así. Y siempre es un proceso porque a mí me pasó varias veces. Uno va y parece que tomaste el mismo colectivo, el colectivo correcto, y después te das cuenta, mira, ¿por qué? ¿Cómo cambió la ciudad, verdad? Porque otro camino te está yendo y primero es como que estamos en un estado de negación y asombro. Y finalmente cuando nos damos cuenta que algo está mal, entonces normalmente vamos y hacemos la pregunta y si te perdiste una vez y preguntaste y la persona que te escucha se da cuenta que estás perdido, nunca te dice, tranquilo, no, probablemente has tomado el colectivo equivocado, no te preocupes, puedes bajarte, tomar otro colectivo. No, normalmente preguntamos, se va por tal lugar y la respuesta siempre es ¡no! Te perdiste. O si vas a preguntar al chofer, te dice, probablemente te va a dar con una voz de asombro que te asusta. Porque eso pasa cuando nos damos cuenta que estamos perdidos. El que está perdido primero se da cuenta, a veces de forma lenta, y después normalmente uno comienza a racionalizar. A veces no queremos ni siquiera demostrar que estamos perdidos, ¿verdad? Lo último que queremos hacer es preguntar, porque no queremos demostrar que nadie sepa que estamos perdidos. Y cuando finalmente nos damos cuenta, llega la desesperación. En una oportunidad, casi un año atrás, fuimos con mis padres y la familia hacia Corrientes. Y aquellos que conocen el camino, a la vuelta, un poco antes de llegar a Formosa, hay una bifurcación muy importante de la calle y hace toda la diferencia. Si vos tomás el camino que te lleva hacia Clorinda, es una cosa, pero hay una rotonda y es un poco sutil ahí el desvío. Y nosotros nos equivocamos. Y nos íbamos, y era así, ¿verdad? Era, mira un poco cómo cambió la ciudad, parece. Hay más campo ahora, Formosa está diferente. Y estábamos yendo y fuimos probablemente como 40 kilómetros ya y un policía, un gendarme nos para y nos dice, ¿y cómo va tal cosa? ¿A dónde están yendo? Y otra vez eso, nunca nadie te tranquiliza, ¿verdad? Asunción, nos dice el gendarme. No, pero ustedes se van a ir a no sé dónde y vamos a llegar. Y finalmente ahí nos dimos cuenta, puede tomar este camino, y fue mucho más largo el camino, pero gracias a Dios que ese policía nos paró, porque si no, en ese estado de negación, uno va nomás, ¿verdad? Y parece que de repente va a aparecer el camino correcto. Pero estar perdido tiene esta característica. Uno de los efectos más letales del pecado es que ha afectado nuestra visión de la realidad. Muchos ni se dan cuenta de que están perdidos. Piensan que su destino es tener una buena vida, una buena carrera, tener mucho dinero, tener una buena familia. Y cuando ese destino, esa meta, o no llega o no cumple con las expectativas que uno tenía al inicio, entonces dicen, no, algo está pasando acá con mi vida. Y en algún momento, una situación nos demuestra que estamos perdidos. Esa no era la meta, no era el destino para el cual nosotros fuimos creados. Y a muchos finalmente les llega la desesperación. Hay alguna situación en la vida en que nos dicen, no, estás perdido. Vos querías irte a algún lugar y alguna situación en la vida nos dice, estás totalmente perdido. Si seguís por este camino, jamás vas a llegar a tu meta, a tu destino. Pero cuando algo o alguien está perdido, hay otro lado que debemos considerar. El lado de aquel que pierde a alguien. Si perdemos algo que amamos, lo buscamos con intensidad. O algo que es importante para nosotros, lo buscamos con intensidad. Siempre me toca el corazón escuchar a las familias de aquellas personas que fueron secuestradas. Y en especial aquellos que ya ha pasado tanto tiempo y uno ve en el rostro de estas personas, en los familiares, como si fuera que fue ayer. Ellos siguen esperando y buscando por todos los medios todo lo que puedan hacer para recuperar a su ser querido que está perdido.
aquí es donde entendemos el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no nos ha dejado a la deriva. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo para buscar y salvar a lo que se había perdido. Zaqueo es un gran ejemplo de aquel que está en un estado de perdición tal que nadie pensaría que vale la pena siquiera buscarlo. Ya pasaron los 5 a 7 días de éxito, de expectativa de éxito para con Zaqueo. Él era por su profesión alguien considerado completamente perdido. Alguien que estaba lejos de Dios y que ya no tenía solución. Muchos podrían haber pensado, mejor nos concentramos en otras personas que pueden todavía ser rescatadas. Zaqueo ya no tiene solución. Pero Jesús vino a él, a este hombre que probablemente todos despreciaban, a este hombre que probablemente todos decían ya no tiene solución. A él vino Jesús. Quizás hoy digas, yo estoy perdido. Mejor Dios buscarle a alguien que tiene todavía solución. Yo ya no tengo solución. Sin embargo, Jesús dijo, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús vino a buscar. Hoy me es necesario posar en tu casa, le dijo Jesús a Zaqueo. Como si fuese una misión que no podía eludir. Es interesante que siempre que nosotros hablamos de fe, decimos o hablamos de nuestra búsqueda de Dios. Y en efecto, la definición de toda religión es esta: la búsqueda del ser humano de Dios por sus propios medios. Eso es religión. Pero este texto nos enseña que no es Dios el que está perdido, somos nosotros los que estamos perdidos. La declaración de Jesús corrige esta imagen errónea y falsa que tenemos de Dios. Se trata de nuestro camino o de los caminos para llegar a Dios. Y no importa cuál camino, dice la gente, con tal de que tengas un camino para buscar a Dios y encontrar a Dios. Pero la Biblia nos dice, y esta declaración de Jesús nos enseña, Dios no está perdido ni escondido. Somos nosotros los que estamos perdidos y somos nosotros los que nos escondemos de Dios. Y es Él quien nos busca. Y nos ha dejado el testimonio escrito de su voluntad y nos aclara que el Señor nos está buscando. Nos llama desde fuera de los escombros. El problema es que muchas veces nuestros gritos de desesperación no nos permiten escuchar a su Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar, decía Jesús. Nuestra tarea no es buscar a un Dios perdido. Incluso cuando leemos en la Biblia, Isaías 55:6, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Quién estaba diciendo esto al pueblo? Era Dios por medio del profeta. Él estaba diciendo, acá estoy. Vengan, yo les llamo, yo les busco, búsquenme también. Nuestra tarea no es buscar a un Dios perdido, sino escuchar la voz de aquel que nos sale al encuentro y nos dice, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que yo entre a tu vida. Zaqueo, perdón, pensaba por curiosidad, ver qué tenía Jesús de especial y fue y quería ver a Jesús subir a un árbol por la multitud y era pequeño de estatura, pero se encontró con algo. Era Jesús quien le estaba buscando. Y hay un detalle muy interesante. Lo primero que Jesús le dice a Zaqueo es, Zaqueo, le llama por nombre a un hombre que antes no había conocido, aparentemente. Nunca se habían encontrado y Jesús le llama por su nombre. Al perdido, aquel que ya no tenía solución, Jesús le dice, Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo pensaba probablemente ver a Jesús desde lejos, pero Jesús estaba buscando y llamando. Pero Zaqueo no solo fue encontrado, él alcanzó salvación. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Jesús no solamente vino a buscar, según él dijo, Jesús vino a salvar. La misión de Jesús no terminaba en buscar, Él vino principalmente para salvar. Dios no viene a nuestras vidas para decir, aquí estoy y después irse.
viene a hacernos de nuevo, a transformarnos. Y la pregunta es, ¿a salvarnos de qué? Jesús vino a salvarnos de una vida sin sentido y del pecado que nos llevó a desviarnos de ese propósito, de ese sentido, de ese destino para el cual nosotros fuimos creados. ¿Salvarnos de qué? De la condenación eterna, que es ese estado de perdición eternamente, lejos, separado de Dios, que nos llama, que nos busca y que nos ama. Y todo esto es posible debido a la obra de Jesús en la cruz, en donde Él pagó por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar para que nosotros seamos llamados justos en Él, y que ese destino del cual nosotros nos habíamos desviado pueda ser real una vez más en nuestras vidas, tener comunión con Dios. Pero esto será real en nuestras vidas solamente si respondemos a su llamado, si dejamos que la mano de Dios nos quite del escombro, y esto la Biblia lo llama arrepentimiento. No tiene sentido, no podemos siquiera imaginar que alguien que está sepultado bajo escombros, al escuchar la voz de su rescatista, diga: no, tranquilo, quédate ahí, estoy bien, puedo sacar una selfie y me quedo acá. No tiene sentido. Sin embargo, en nuestra necedad y en nuestro orgullo, es eso lo que solemos hacer con Dios. Estamos sepultados bajo los escombros de nuestros pecados. Estamos sepultados bajo los escombros de una vida desordenada, quizás una vida sin sentido, de habernos equivocado en nuestra búsqueda de la meta, de nuestro destino. Sin embargo, hay alguien que nos buscó, y hay alguien que nos llama, y hay alguien que está ahí para salvarnos. Pero tenemos que responder a ese llamado. Quiero terminar con lo siguiente. Hay una historia, un capítulo atrás, en Lucas, en capítulo 18, y es una historia muy conocida, la historia normalmente se llama la historia del joven rico, que era un joven muy importante en su sociedad y que va al encuentro de Jesús y le dice a Jesús: maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: tienes que guardar los mandamientos. Y él le dice: yo ya hice todo esto. Y Jesús le dice: una cosa te falta, anda a vender todo lo que tenés y dale a los pobres, y vení y seguime, y vas a tener tesoros en el cielo. Y este hombre, este joven, respondió a Jesús con una negación. Él se fue porque tenía muchas riquezas en ese tiempo. Y Jesús, al acontecer esto, le dice a sus discípulos una famosa frase: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos se sorprenden. ¿Por qué? Porque ellos entendían que este joven tenía todo. Si era rico, era porque justamente Dios le había bendecido con una vida justa y recta. Y además conocía las Escrituras, probablemente era parte importante de la comunidad religiosa. Y ahora sí Jesús dice: no entró al reino de los cielos. Entonces los discípulos se preguntan: ¿quién va a entrar entonces? Y Jesús responde: lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Y un poco después Lucas ubica el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo era rico y era poderoso, recaudador de impuestos, jefe de los recaudadores de impuestos. Era una profesión que le había dado probablemente muchos enemigos, pero que le había hecho muy poderoso, muy rico. ¿Y qué similitudes encontramos entre Zaqueo y el joven rico? Es que del joven rico la Biblia nos dice que Jesús le amó. Y en la historia de Zaqueo vemos que Jesús también le amó, porque le dice: bueno, es necesario que sal de tu casa. Al joven rico Jesús le dice: andá y vendé todo lo que tenés y seguime, y te tesoro en los cielos. Y en la respuesta de Zaqueo podemos deducir que Jesús le dijo lo mismo a este hombre, porque él dijo: la mitad de mis bienes voy a los pobres, y la otra mitad voy a guardar por si he defraudado a alguien. Y lo más probable es que este hombre había defraudado a mucha gente, y voy a devolver lo duplicado. Es decir, Zaqueo está diciendo: yo me libero de todo lo que tengo, porque voy a seguir a Jesús. Y Jesús dice: voy a tener salvación de esta casa. Probablemente ante los ojos de todos, Zaqueo era
era un perdido y el joven rico era alguien rescatable, era un buen hijo de Dios. Sin embargo, en el interior ambos estaban perdidos. Ambos estaban necesitados de Dios. Uno reconoció esa necesidad, Zaqueo. El otro pensó que podía seguir sin Jesús. El joven rico se nos dice que se fue triste. De Zaqueo se nos dice que recibió gozoso a Jesús. Zaqueo era un camello que había entrado por el ojo de una aguja, porque nada es imposible para Dios. El joven rico se nos dice que se fue triste. De Zaqueo se nos dice que encontró salvación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez hoy estás necesitado de perdición y desesperación, sin saber qué hacer incluso. Y la respuesta de Jesús para vos es: yo te vine a buscar justamente a aquel que estaba perdido. Y no solamente te vine a buscar, sino te vine a salvar. Hoy es necesario que entre yo a tu vida. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy puede ser real esta declaración: que ha venido salvación a tu vida, a tu casa, a tu hogar. Responde al llamado de aquel que te está buscando. Responde al llamado de aquel que hizo todo para que seas salvo. Si no, vas a seguir perdido. Vas a irte triste. Vas a buscar quizás una nueva meta, un nuevo destino, para finalmente darte cuenta que otra vez estás perdido. Y vas a seguir preguntando, vas a seguir buscando hasta darte cuenta que seguís perdido. Porque fuimos creados para este único propósito: tener paz con Dios, comunión con Él. Y si decís estoy demasiado perdido, por vos vino Jesús a buscar y a salvar justamente lo que se había perdido. Y yo te invito a que en esta mañana puedas responder a este llamado de Jesús que te dice: vení, tenés sed, vení a mí, bebé gratuitamente del agua de la vida. Vení a Jesús, responde a su llamado. Y si estás escuchando este llamado, yo te invito a que en forma de respuesta puedas hacer una oración de entrega conmigo en este momento. Todos que puedan inclinar su cabeza, cerrar los ojos. Si hay alguien aquí que dice: yo estoy perdido, desesperado, encuentro el camino. Jesús dijo: el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a buscarte, a llamarte, a salvarte. Responde a su llamado hoy. Y si estás escuchando este llamado hoy, invito a que hagas esta oración conmigo y decir: Señor Jesús, te necesito, estoy desesperado, necesito que vengas a mi vida, que entres en mi vida, que me transformes, que me hagas de nuevo. Te pido perdón por las cosas malas que he hecho, te pido perdón por mi orgullo, porque mucho tiempo te he dado la espalda, pero hoy he escuchado que has venido a buscarme y a salvarme. Y respondo a tu llamado de obediencia y te digo: acá estoy, Señor. Hace conmigo tu voluntad. Te entrego mi vida para que seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Te necesito, Dios, y oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si nos preguntan por qué somos cristianos, tal vez tendríamos varias respuestas. Pero si te preguntaran: ¿para qué crees en Jesús?, ¿qué responderías? En especial si tu fe no es más que una tradición y costumbre, sería difícil responder esta pregunta.